Últimas noticias hoy 20 de octubre 2018, /vertical. Gustavo Petro responde a pullas de Luis Carlos Vélez. Cerrar admiración. Este jueves, el director de la FM, escribió un editorial en el que lamentó las agresiones y actos vandálicos por parte de estudiantes, en medio de la movilización del 17 de octubre, a la sede de la cadena radial RCN en Bogotá. Además de lamentar el hecho y denunciar ataques sistemáticos, Vélez hizo un fuerte pronunciamiento en contra del exalcalde y excandidato presidencial de la Colombia Humana. Si le llega a pasar algo a algún periodista de RCN, el principal culpable es Gustavo Petro, manifestó. El periodista aseguró que estos ataques le dolían muchísimo, porque van en contra de la libertad de prensa y de expresión. Señaló que también le afecta el silencio de sus colegas, porque vaya a ver uno el movimiento de nuestros colegas los fines de semana cuando escriben columnas, y salen unos retuiteando a otros, cuando los ataques sí son sistemáticos contra una parte del pensamiento político de este país. Asimismo volvió a mencionar al excandidato presidencial. Algunos justifican los ataques a RCN Radio, con que en la FM, le preguntamos duro a Petro y pusimos a escoger canciones a Duque, a lo que él respondió: Petro no quiso. Lo invitamos varias veces y solo atendió a la ronda final de entrevistas. Agregó. Todo esto hace parte de la retórica de un medio de comunicación, un portal y un escritor que hizo un video editado, recortado y nunca entendió que al señor Gustavo Petro se le invitó en varias oportunidades a esta casa a que tuviera entrevista. En esa lista de invitaciones, pues estaba el reto musical, que queríamos hacérselo a él y a Iván Duque. El candidato Duque accedió a venir en esa ronda de entrevistas y se prestó para ese tema. Este viernes, Andrés Hernández, jefe de prensa del senador, publicó a través de cuenta de Twitter la respuesta de Gustavo Petro a dicha editorial. Me parece abusivo de un periodista que fue poco neutral en campaña electoral, tratar de achacarme las acciones de vándalos. Hasta el momento, el parlamentario no ha publicado ninguna respuesta a Vélez desde su cuenta de Twitter. Uribe. Contrario a ampliar el periodo de alcaldes. En la mañana de este jueves, el expresidente Álvaro Uribe expresó en Twitter que en medio de las deliberaciones en el Congreso sobre el proyecto de reforma política, que ha generado polémica por implicar una posible extensión de los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores, no respalda este último punto. Mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de periodos. Unificar periodos crea monopolios de partidos. Elecciones frecuentes obligan a trabajar con la comunidad y evitan burocracias apelmazadas, escribió en Twitter. El pasado martes 16 de octubre, el proyecto presentado por Cambio Radical pasó su segundo escollo al ser avalado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con lo que le quedan los debates en plenarias, con el plazo máximo del 16 de diciembre, fin de la legislatura, para su aprobación. No obstante, el tema del mico que se coló con el tema de alcaldes y gobernadores mantiene su controversia.
Con el respaldo de Uribe a tumbar ese mico, se amplían las posibilidades para que sea respetado el periodo estipulado en las anteriores elecciones regionales y locales, con la contraoferta de permitir a los mandatarios locales presentarse a reelecciones inmediatas para un periodo, algo que de momento no está contemplado en la ley. También, al referirse a que unificar periodos crea monopolio de partidos, el expresidente se expresa en la misma línea de los congresistas de la oposición, ya que estos consideraron desde la radicación del proyecto que dicho punto consistía en una amenaza para la democracia colombiana. El representante Mauricio Toro, Alianza Verde, aseguró con anterioridad a Quianique que lo que están pretendiendo los partidos tradicionales es violar la Constitución de una manera tajante, de frente y sin pena. Es un acto inconstitucional que además cambia las reglas de juego para los ciudadanos que han elegido a esas personas. Antes no permitían que la ciudadanía frenara a los alcaldes en pleno periodo, pero ahora hacen todo lo contrario y pretenden que las elecciones se hagan todas juntas, en beneficio de la ostentación del poder tradicional. Es gravísimo. Se abre pues la puerta para que se frente el polémico sin que esto implique necesariamente que se tumbe toda la reforma ni los aspectos que podrían ser positivos para el país. La respuesta, irónica, de Gustavo Bolívar tras señalamientos de Vélez contra Petro. El senador, fiel escudero del líder de izquierda, reaccionó en las últimas horas sobre las acusaciones que hizo el director de la F. Publicó en su cuenta de Twitter un corto mensaje con un hashtag que, para algunos usuarios, fue considerado como irónico. Almohadilla respondiendo estupideces. Además, dijo que, si algo le pasa a Petro, es responsabilidad de RCN. Este jueves, Luis Carlos Vélez pronunció un duro editorial en el que, en pocas palabras, responsabiliza a Gustavo Petro por cualquier cosa que le pueda pasar a algún periodista de RCN Radio. Esto tras los ataques que ha recibido la sede de esa emisora en las dos protestas estudiantiles recientes en Bogotá. Me duele muchísimo, porque este es un ataque contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, dijo Vélez. Y hay otra cosa que me duele muchísimo, que es el silencio de nuestros colegas, afirmó el periodista este jueves. Más adelante se refirió a la pasada campaña presidencial y admitió que pueden haber cometido errores en la emisora, pero al ver en redes sociales que se justifican los ataques a RCN por la campaña electoral. Vélez, además, le lanzó su advertencia a Petro. Así que ese cuentico de que aquí se le hizo campaña a Iván Duque es mentira. Y es producto de la animadversión que el propio Gustavo Petro se encargó de crear contra esta casa y estos medios de comunicación. Si le llega a pasar algo a algún periodista de RCN, el único culpable, o el principal culpable, es Gustavo Petro. Es así de claro. Petro denuncia amenazas contra su hermano. El senador Gustavo Petro denunció públicamente este lunes a través de su cuenta de Twitter, que su hermano Juan Fernando Petro recibió un panfleto por parte de las Águilas Negras. En la carta, los miembros del grupo armado manifiestan que le dan un plazo de 3 días para que abandone el municipio de Cajicá.
De acuerdo con el tuit del ex candidato presidencial, la misiva llegó a la casa de su hermano días después de que la Policía Nacional desmontara las cámaras de vigilancia sin motivo aparente. Los desconocidos dejaron la carta a las afueras de la vivienda del familiar del exalcalde de Bogotá, ubicada en Cundinamarca. ¿Quiénes son los responsables? Los dirigentes del uribismo que construyen la ideología del odio, agregó Petro en el tuit. Si bien, la intimidación criminal no iba dirigida solamente a Juan Fernando Petro, los miembros del grupo ilegal sí hicieron énfasis en el hermano de Petro, a quien puntualmente le dicen: usted, señor Juan Fernando Petro, está condenado a muerte por ser hermano y permanente colaborador del mayor terrorista y enemigo de este país, Gustavo Petro. Asimismo, agregan en tono intimidatorio: sabemos de sus posiciones ideológicas contrarias a las nuestras, le dimos tiempo a la rectificación, pero señor Juan Fernando, usted es un traidor de la patria amada y en menos de una semana solo le espera una tumba con su nombre. La nota relaciona también a Edilberto Afanador, Jorge Caica, Edgar León Gómez y Andrés de Narváez, a quienes se les acusa de colaborar con el movimiento político Colombia Humana en cabeza de Gustavo Petro, además de ser partidarios de ideologías comunistas. A su vez, advierten que en cada municipio colombiano harán presencia para llevar a cabo la limpieza necesaria que aniquilará definitivamente la escoria que atrasa nuestra grandeza, puntualizan en la carta.